Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6 versículo 9, si usted tiene su Biblia: vosotros pues orad de esta manera. Note: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto lo hemos aprendido nosotros ya de memoria muchas veces, ¿verdad? De niños nos lo enseñaron. Venga tu reino. Note por favor, se lo puse ahí subrayado, o por lo menos en un tipo de letra que sobresalte. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado, pasado, a nuestros deudores. Note por favor: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Note por favor, reino de los cielos. Tuyo es el reino, aleluya, el poder y la gloria para siempre jamás. Cuando nosotros escuchamos acerca del establecimiento del reino de nuestro amado Señor Jesús, tenemos que tomar muy en cuenta lo descrito en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 9. Aquí encontramos a lo largo de la escritura varias aristas sobre las cuales nosotros debemos, amado hermano, de acercar la lupa y entenderlas, para poder comprender realmente qué es lo que la Biblia nos quiere a nosotros enseñar con respecto al advenimiento del reino. Note por favor ciertas acepciones que empieza denotando Mateo capítulo 6 versículo 9. Primeramente habla de un reino venidero. Número 2, habla del establecimiento y del ejercicio de la voluntad de Dios. Tome por favor nota, porque muchas veces hablamos acerca de que el Señor envíe su reino, que venga el reino del Señor sobre nosotros, y eso es una bendición. Ayer yo tenía la oportunidad de ver a través de las redes una reunión de algunos ministros que la estaban ahí televisando a través de la internet, y hablaban acerca precisamente de esto del reino, pero el concepto era un tanto diferente. El reino trae establecimiento de voluntad. El reino trae provisión. Tome nota: una de las características de saber que estoy viviendo en la dimensión del reino es por la provisión del pan día a día. Ahorita vamos a ampliar un poquito acerca de esto. El establecimiento del reino habla de condonar o perdonar deudas. El establecimiento del reino nos habla también acerca de la tentación. Note por favor. Y nos habla también acerca de una protección divina de parte de Dios para aquellos que estamos formando parte del reino. Si nosotros vemos esto, podemos entender, basado en estos 6 tópicos primarios descritos en Mateo, que el reino de los cielos es una cultura. Realmente un hijo de Dios que vive en el reino del Señor establece una cultura en su entorno. Es decir, un hijo de Dios que vive la cultura del reino actúa, camina, se mueve y ejercita su diario vivir
a través de ciertas normas y a través de una cultura que se va adquiriendo a través del estudio de la palabra, a través de la inquisición de la palabra, inquiriendo en la palabra. Entonces el reino es una cultura, amado hermano. Esa palabra cultura en el diccionario significa, usted encuentra ahí las acepciones, las hemos buscado. El reino de los cielos es una cultura. Cultura significa saber, o sea que el reino es entendimiento, conocimiento, es sabiduría, mire, es ciencia, es sapiencia, sapiencia es conocimiento, ilustración e instrucción. Entonces, para que nosotros podamos vivir en el reino, debemos de adquirir una cultura de vida, una cultura cristiana, que nos permitirá poder afianzarnos y agenciarnos de aquellas bendiciones extraordinarias que vienen de parte de Dios para aquellos que aprenden a vivir dentro de esta cultura. Es decir, es un modus vivendi. Se llega a constituir la vida de reino, la vida cristiana en el reino, en una forma de vida. Entonces, primeramente tenemos que entender qué es el reino. Y el reino, dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17, nos muestra a nosotros algunas aristas que tenemos que considerar nosotros en nuestro diario vivir para poder identificar y para poder traer ese reino de los cielos, traer esa cultura de reino a nuestra vida, para que a través del ejercicio de esa cultura nosotros podamos ir adquiriendo de alguna manera esas características que anhelamos tanto parecernos a nuestro amado Señor Jesús. Entonces, cuando se habla de la cultura del reino, tomen nota, hay aspectos básicos que la Biblia nos enseña, no por un precepto de hombre que piensa que es el reino, considera que es el reino, sino que tenemos que ir a la luz de la palabra y entender qué es lo que nuestro Señor Jesús nos muestra a nosotros con respecto a poder vivir en ese reino. Cuando nosotros anhelamos vivir en el reino de Dios, amado hermano, en el reino, en esa atmósfera, que es una atmósfera de bendición, hay ciertas cualidades o ciertas cosas que nosotros no podemos dejar de hacer para ser participantes del reino. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué es el reino? Mire lo que dice la Biblia, lo que es vivir el reino. Mateo 4:17, esta es la versión Peshitta. Dice la Biblia: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. ¿Cuántos anhelamos vivir en el reino, amado hermano? Ser parte de ese reino. Quiere decir que para que nosotros podamos ser parte integral del reino del Señor, una de las cosas importantes que tenemos que entender es que no podemos hablar de reino sin arrepentimiento. Es decir, el reino es enseñanza de arrepentimiento. Es decir, vivir en el reino, vivir la dimensión del reino, es entender de alguna manera, amado hermano, en la humildad que a cada uno de nosotros nos corresponde, aprender a entender acerca de nuestras propias debilidades y aprender a entender, amado hermano, acerca de que no existe la perfección como tal en la tierra, aunque la Biblia dice ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento. Pero para que este perfeccionamiento se lleve a cabo en tu vida y en mi vida, una de las cosas que tenemos que entender para ser habitantes del reino es que en nuestra vida siempre debe de aprender a existir lo que es el arrepentimiento a todo aquello
que no va conforme al corazón de Dios. Un hijo de Dios que vive en el reino está consciente de sus necesidades personales. Un hijo de Dios que vive en el reino está consciente de su humanidad, está consciente de su imperfección, está consciente de su calidad de ser humano, pero sobre todo está entendido de las necesidades que tiene en su corazón. Y una cosa que es importante entender es que no hay un hijo de Dios que esté viviendo la dimensión del reino si no aprende primeramente a identificar sus debilidades y aquello que debe de abandonar y traerlas delante de Dios con un genuino arrepentimiento delante del Rey. Quiere decir que si el reino de los cielos es arrepentimiento, amado hermano, una de las cosas que tenemos que entender son nuestras debilidades. Pero un hijo de Dios, amado hermano, que no está entendido en sus debilidades, en sus características delante de Dios y la necesidad que existe en el corazón del ser humano, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted sabe que una de la genética que nosotros estamos procurando desvirtuar y sacar de nuestro ser integral es aquella genética que no viene conforme al corazón de Dios. Entonces, un hijo del Rey, un hijo de Dios que vive la dimensión del reino, es aquel que constantemente se encuentra examinando y evaluando su vida personal a fin de poder ir adquiriendo ese nivel de perfeccionamiento y de cambio que va a traer como consecuencia, amado hermano, una vida integral en Cristo Jesús. Entonces, para que el reino venga sobre mi vida, una de las cosas que yo debo de tener en mi corazón es arrepentimiento, amado hermano, y entender que soy un hombre y una mujer con debilidades y faltas, pero que dice la Biblia que delante de Él correremos y seremos levantados. Entonces, un hijo de Dios que anhela el advenimiento del reino o que vive la dimensión del reino, una de las características primarias es que constantemente se está examinando, se está evaluando, conoce el nivel de pecado que existe internamente en él y lo coloca delante de Dios con un corazón humilde en arrepentimiento para producir cambios. Porque usted deberá de entender que cada vez que en el corazón de un hombre hay un arrepentimiento genuino, posteriormente el arrepentimiento genuino, estoy hablando de un arrepentimiento verdadero, va a producir siempre cambios. Quiere decir que el reino de los cielos en la dimensión del arrepentimiento, porque dice, mire, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que una de las cosas que trae como consecuencia el advenimiento del reino sobre mi vida y cómo yo lo puedo identificar es porque constantemente Dios me da la oportunidad de estarme examinando. La Biblia dice, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, cuando hay arrepentimiento genuino, diga conmigo por favor, arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino como consecuencia trae un cambio de actitud y trae un cambio de vida. Quiere decir que el reino es cambio de vida. Un hijo de Dios, mire, un hijo de Dios que vive verdaderamente en la dimensión del reino, entiende las faltas que ha estado cometiendo, comprende las faltas que no les han sido gratas a los ojos de Dios de su conducta de vida. Pero el reino tiene una característica, es arrepentimiento, y como consecuencia de arrepentimiento viene el proceso del cambio. Quiere decir que para identificar si yo estoy viviendo el reino, una de las cosas importantes que yo he de identificar es cuánto yo he cambiado. Tú sabes que la cultura del reino ha venido sobre ti porque tú constantemente estás examinándote y estás procurando alcanzar una dimensión diferente. Número 2, mira lo que dice Mateo, ¿qué es el reino? Siempre en la versión Peshitta. ¿Qué es el reino? El reino es arrepentimiento, quiere decir que el reino es conversión. Mateo dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando que, quiere decir que otra de las características de aquel hijo de Dios, aleluya, que entra en la dimensión del reino, mira Lili, es aquel hijo de Dios que ha aprendido a vivir el reino del evangelio y de la proclamación. Tú sabes que estás viviendo en el reino, hermano, porque usted con quien se encuentra lo único que hace es hablarle de Cristo Jesús. Mire, por cierto,
de qué habla en sus reuniones. Siempre hemos hablado acerca de ese tópico, usted recordará. Pero el reino es evangelio y proclamación. Por eso dice la Biblia que Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando como consecuencia de la proclamación del reino. Tú sabes que estás viviendo, porque hay un evangelio de proclamación que como consecuencia trae la sanidad de enfermedades y dolencias. Yo sé que soy parte del reino, amado hermano, pues porque yo veo la mano misericordiosa de la sanidad de Dios operativa a través de la imposición de manos. Y le puedo hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos recibido sanidad en algún área de nuestra vida, espíritu, alma o cuerpo? Esos son los beneficios de la manifestación del reino. Entonces, yo sé que soy parte del reino y que el reino de los cielos se ha acercado a mí. ¿Cómo yo sé que el reino de los cielos se está acercando? Porque mi corazón está arrepentido, amado hermano, cada vez que considera su rostro en un espejo, ve sus imperfecciones y sabe lo que tiene que cambiar. Y en el arrepentimiento viene el proceso de la conversión y del cambio, del metanoao, del shub, de la metanoia, de ese cambio de 180 grados el cual el ser humano necesita para la transformación de su ser integral. ¿Cómo yo sé que el reino se ha acercado a mí? Porque el reino es evangelio, el reino es proclamación, pastor. No podemos, hay un versículo que dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces un hijo de Dios está viviendo en el reino, amado hermano, porque donde lo invitan lo único que sabe hablar es de Jesús. Aleluya. Él no sabe cómo van los partidos políticos, él no sabe quién está ganando la UEFA, él no sabe si ganaron los de Chinabajulo. Él está metido en las cosas del reino, por lo tanto sabe que lo único que de sus labios puede salir es una palabra de bendición, de transformación y la proclamación del evangelio a toda alma necesitada. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, hermano, que llega a una etapa donde uno solamente puede hablar del Señor. Y tú te acercas con amigos y empiezan otra temática y ras, les metes el evangelio. Y de repente salen hablando de otra cosa y ¡prum!, los regresas a la palabra. ¿Por qué? Porque vives en el reino. El reino es la proclamación. Y como consecuencia del establecimiento de esa proclamación del evangelio genuino de Cristo Jesús, viene la sanidad de dolencias y enfermedades. Entonces la manifestación de la sanidad. Pastor, pero ¿por qué yo he estado orando y orando y orando, pastor, y no recibo sanidad? Tendrías que examinar si estás viviendo en la dimensión del reino. Porque en la iglesia podrás estar. No confunda. No confunda la asistencia a la iglesia como una vivencia en reino. Porque el reino tiene manifestaciones, o sea, señales. ¿Cómo yo sé que ya no estoy en Guatemala y entré a México? Porque dice en la entrada en el portón, bienvenido a México. Yo sé que ya trascendí la frontera. ¿Cómo tú sabes que entraste en la dimensión del reino? Porque se empiezan a dar manifestaciones sobrenaturales sobre tu vida que tú no entiendes, pero que vienen en pro de tu vida espiritual. A la pastor, yo estaba orando, mire, y ni le estaba pidiendo siquiera a Dios que me sanara, y me sanó de la dolencia, me sanó de la enfermedad, pastor. Yo pidiéndole al Señor que enviara su provisión para poder pagar esa clínica médica, y en vez de mandarme la provisión, me manda la sanidad, pastor. ¿Sabes por qué es? Porque estás habitando en la dimensión del reino. En la dimensión del reino ocurren cosas sobrenaturales que uno muchas veces no se explica. Esto no tenía que ser así. La lógica no es que esto suceda. ¿Por qué? Porque ahí hay una manifestación sobrenatural del reino. Mire qué más es el reino. Mateo capítulo 5 versículo 3 y 10. Siempre versión peshita. Mire qué más es el reino. Si usted está viviendo esa dimensión, dese por enterado que está accesando a la dimensión del reino, hermano, si no es que ya está habitando ahí. Dice la Biblia que el reino no es comida ni bebida. Quiere decir que el reino no es natural, no corresponde a la tierra. Dice la Biblia, Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos, o el reino del cielo. Dichosos los que son perseguidos. Santo, aquí la cosa se pone color de hormiga. ¿Qué manifestación de reino encuentra usted acá?
Mire qué tremendo. El reino de los cielos es recompensa. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos propiedad, recompensa, es el reino del cielo o de los cielos. Quiere decir que una de las cosas que nosotros debemos de entender que vienen, Sergito, como consecuencia de nuestra habitación en la dimensión del reino. Recuérdese que la dimensión del reino, amado, es una atmósfera espiritual. Usted no va a cambiar de casa, no va a cambiar de país necesariamente, pues, o tal vez sí, ¿verdad? Dios sabrá, cada Señor tiene planes específicos para cada uno, pero lo que sí es cierto es que la dimensión del reino es una dimensión de espíritu. La dimensión de los cielos, estamos hablando de una dimensión espiritual que trae como consecuencia recompensa, sí. Quiere decir que el reino tiene sus pros, tiene bendiciones a adquirir como consecuencia de, miren, vivir en el reino implica abandonar muchas cosas. Vivir en el reino quiere decir abandonar muchas veces carnalidad, algunas otras tantas abandonar almatismos, algunas otras abandonar vieja naturaleza heredada. Es decir, accesar a la dimensión del reino es abandonar muchas veces, y como consecuencia de ese pago que estoy dando en retribución yo con una vida en santidad a Dios, porque recordará usted, amado hermano, que si bien hemos aprendido a la luz de la palabra, Cristo Jesús pagó precio de sangre de Cordero perfecto, pero habían otros precios. ¿Cuánto recordamos acerca de esa enseñanza? Los precios que teníamos que pagar para entrar en el reino. Y ahí hay precios que yo tengo que pagar, y uno de esos es precio, amado hermano, de abandonar la vana naturaleza o la vieja naturaleza heredada de mis padres. Cuando yo estoy dispuesto a morir y estoy dispuesto a rendir mi voluntad delante de Dios, esa actitud trae recompensas. Por favor, no me vaya a malinterpretar. Dios no es un Dios de trueques. Con Dios no se puede truecar. Pero es importante entender que Dios bendice a los que obedecen su palabra. Entonces, en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay recompensa. Porque dice la Biblia, mire, que hay recompensa a la pobreza espiritual. ¿Cuál podría ser una manifestación de recompensa cuando uno reconoce su pobreza espiritual? Hermano, ayúdeme usted que está conmigo en esta mañana. ¿Cómo podría uno tener retribución o recompensa a la pobreza de espíritu? Llenura del Espíritu Santo. Una de las cosas que viene como consecuencia de la manifestación de la recompensa del reino es la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de los dones del Espíritu Santo. O sea, yo sé que estoy habitando en la dimensión del reino porque hay manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo sobre mi vida. Entiéndase, frutos, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, que son diferentes, frutos y dones son diferentes, pero vienen en la manifestación. Quiere decir que una persona que accesa el reino tiene manifestaciones de recompensa espiritual en términos de crecimiento y de llenura de parte de Dios. Quiere decir que Dios no se queda con nada, amado hermano. La búsqueda constante de Dios está causando que tú poco a poco vayas siendo lleno de su manifestación, de sus dones internos en tu corazón. Por eso es que es tan importante cuando entramos en la cultura del reino poder entender que van a venir manifestaciones sobrenaturales de Dios, y una de ellas es la manifestación de su Santo Espíritu, como consecuencia de que reconocemos y entendemos que vivir en el reino trae recompensas a nuestro ser integral y a nuestra vida espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Trae recompensa, como bien dijiste, hija, recompensa de las persecuciones. Tú sabes que estás habitando en el reino, hermano, porque cada vez que puede el enemigo monta persecución sobre ti. Batalla, procurando ¿qué? Hacerte claudicar. Procurando ¿qué? Hacerte menguar. Procurando ¿qué? Procurando apartarte del camino, verdad y vida.
Mateo capítulo 5 versículo 20 dice, mire, versión Peshita, otra manifestación. Yo sé que estoy habitando, quiero accesar a la dimensión del reino de los cielos. Debo de procurar estas manifestaciones en mi ser. Les digo pues, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, la justicia de los escribas y los fariseos era muy puesta en tela de duda, amado hermano. Porque usted sabe que muchas veces ellos, al ejercitar los juicios, no los ejercitaban conforme al escrito está, ni conforme a la palabra, sino conforme a sus dogmas y preceptos establecidos por ellos mismos. Entonces, otra de las cosas que debemos de entender que es manifestación del reino es superación en justicia. ¿Qué es superación en justicia? Kevin, ¿qué es superación en justicia? Una de las cosas que yo debo de aprender, amado hermano, es que el reino de los cielos es violento y la justicia de Dios debe de venir operativa en la vida de cada uno de nosotros como seres integrales en Él. Ser justos conforme a la palabra de Dios. Procurar la justicia es ser equitativos, es ser benevolentes muchas veces, amado hermano, y entender la necesidad del hermano para poder actuar en la justicia del reino y permitir también que esa justicia me sea alcanzada. Mateo 12:25, necesito avanzar. Acá nos metimos mucho en la versión Peshita, ahí encontramos unas escrituras muy lindas. Dice la Biblia, mire, el reino de los cielos. Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, note por favor, todo reino dividido contra sí mismo será aniquilado. Y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues puede permanecer qué? Su reino. Una de las cosas que tenemos que entender, y creo que es uno de los epicentros en los cuales nosotros como hijos de Dios debemos de trabajar, amado hermano, es en la unidad. La manifestación del reino es unidad. Yo sé que no estoy siendo parte del reino cuando soy disgregante y de alguna manera, amado hermano, no me gusta la integridad de la unidad. Juan capítulo 17, versículo 15, perdóneme que le puse la letra ahí un poco pequeña, pero necesitaba que todo el texto estuviera acá. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco, ahí es donde le estaba diciendo, ¿se recuerda? Hay una versión que dice son alienígenas. Usted tal vez hemos escuchado esa palabra un poquito así como misteriosa, ¿verdad? Alienígena. Pero alienígena simple y sencillamente es alguien que no es de mi nación. Es decir, una nación alienígena es toda aquella persona que no pertenezca a nuestra nación. O sea, un estadounidense es alienígena en nuestra nación. Un ruso es alienígena en nuestra nación. Aquel que no está en su tierra es un alienígena, es alguien que es advenido. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico, yo me aparto a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, tome nota, es aquí donde toma esto relevancia,
sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, unidad, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, unidad, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ese es un problema neurálgico hoy en la iglesia. Muchas personas no creen por la falta de unidad. Muchas personas no creen en el reino, amado hermano. No creen en el advenimiento de Cristo Jesús por la falta de unidad que muchas veces existe en nosotros. Entonces, yo sé que estoy habitando en la dimensión del reino, o sé que no estoy habitando en la dimensión del reino, dependiendo cuál es la condición de unidad que yo tengo en medio de la casa del Señor. Estar usted hoy acá sentado, muy guapa hermana, muy guapo hermano, bien arreglado, preparado para su Señor, pero el hecho de que usted esté en esta mañana aquí no necesariamente significa que estemos en unidad. No sé si me estoy dando a entender. Juntos estamos, pero la unidad conlleva el Espíritu. Y una de las cosas que el Señor manifiesta en medio de su reino. Por lo tanto, yo no puedo decir que soy parte del reino si soy disgregable en cualquier momento. Una persona que está cimentada en el reino, vienen las lluvias, vienen las tempestades, vienen los vientos contrarios, vienen aquellos procesos de trato, pero sabe que su mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, y que nada mueve su fe de la verdad en Cristo Jesús. Y que a pesar de que las circunstancias que se están presentando son adversas, sabe que su mirada debe de seguir puesta en el autor y consumador de la fe. Tú y yo somos habitantes de la dimensión del reino cuando nos movemos en la unidad de espíritu con nuestros hermanos. Cuando nos movemos, y mire, cuando estamos hablando de la dimensión de hermanos, estamos hablando que pues su esposo, sus hijos, tal vez si su empleada o la persona que le ayuda en casa es cristiana, el núcleo tiene la unidad del vínculo perfecta llamada Cristo Jesús. Cuando tú andas en discordia, andas en contienda, andas en pelea, te estás saliendo del límite del reino. Por eso es que cuando yo veo hermanos ahí pelearse y hacer, se están saliendo del reino. Cuando hay divergencias en casa, cuando hay contienda, cuando hay pelea, nos estamos saliendo del reino. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones del reino de Dios es su justicia y es su unidad. Cuando estamos peleando con el cónyuge, se está desdibujando el reino. Cuando estoy en contienda con mi familia, se está desdibujando el reino. Cuando estoy en contienda con mis hermanos, me estoy desdibujando del reino. ¿Por qué? Porque aquel que habita en la dimensión del reino de los cielos, una de las características intrínsecas, básicas, notables, es que camina constantemente en la unidad del Espíritu. Ni siquiera le estoy hablando de la unidad de pensamiento. No le estoy hablando ni siquiera, hermanos, lo que es todavía más neurálgico, de la unidad doctrinal. Que eso ahorita, en medio del pueblo de Dios, es neurálgico, hermano. Aquí el Señor dijo que venía por una iglesia unida en espíritu. Entonces, si andas peleando con la gente, en la iglesia estás, pero habitante del reino, no puede ser. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones del reino es la unidad. Mateo 12:25, por favor, avanzando. Y con esta quiero cerrar en este primer segmento y continuar en el otro servicio si el Señor me lo concede. Mire acá, el reino es unidad, pero también el reino de los cielos es oportunidad. Pues que tenemos que ser deseosos de habitar en la dimensión del reino, porque parte de las bendiciones
del reino son las oportunidades que se nos dan. Mire, pero conociendo a Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será aniquilado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma. Pues hay peleas en casa hoy, hermano, por favor, yo le ruego. Primeramente, usted sabe que yo he procurado motivarle que todo asunto interno dentro del hogar se presente primeramente delante de Dios, esperando que el Señor opere. Y otra de las cosas muy importantes es buscar la consejería y la administración necesaria, porque si hay contienda, si hay división en medio de nuestros hogares están intentando ser sacados de la dimensión de la habitación del reino. ¿Por qué? Porque mucho de lo que Dios trae en promesas corresponde también a la habitación del reino. Mire, dice la Biblia que las oportunidades del reino es: se levantarán los caídos. Otra de las oportunidades del reino es que el débil podrá decir: fuerte soy. Dice la Biblia que otra de las oportunidades del reino es la doble paga. Por eso es que el enemigo está tan interesado muchas veces en sacarnos de la dimensión del reino a través de la contienda, a través de la pelea, a través de la división, a través de la separación. ¿Por qué? Porque aquel hijo de Dios que sabe y aprende a vivir en el reino, hermano, mire, si está caído o si hay alguien en su entorno caído, dice la Biblia que cuando el reino, la atmósfera, la cultura del reino, note que esto es una cultura, esto es un modus vivendi. Esto ya no se piensa, esto ya se vive, porque se trae internamente, uno ya fue formado. Cuando usted le enseña a su hijo, por ejemplo, acerca de ser benevolente con el necesitado, y usted se lo empieza a enseñar desde pequeño, y él ve que usted constantemente que encuentra personas necesitadas, procura ayudarles, está instalando un reino, está instalando una cultura, una forma de vivir, una forma de conducirse. Entonces, cuando nosotros entramos en la dimensión del reino, tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos que en el reino hay oportunidades, pero como consecuencia, para poder ser bendecidos por esas oportunidades, tienen que haber cambios genuinos también en nuestro corazón. Por eso es que cuando uno llega delante de Dios, amado hermano, y tiene la bendición de encontrarse con el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, y uno dice: yo le recibo como mi único y suficiente Salvador, la vida no cambia completamente en ese momento. Está accesando por la puerta al reino, porque la puerta, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Soy la puerta. Estamos al reino a través de Cristo. Entonces, en el conocimiento de Cristo nosotros adquirimos las bendiciones y los beneficios, y el enemigo va a intentar sacarlos, pero nuestros hijos deben de saber que vivir el evangelio es una bendición, hermano, extraordinaria, la mejor que pudimos haber encontrado en este paso terreno pasajero por este mundo. Pero que también, para tener esas bendiciones, tenemos que aprender a morir a otras tantas situaciones. Entonces, el reino de los cielos es doble paga. El reino de los cielos es avivamiento en el ser integral. Yo sé que estoy habitando, mire las oportunidades del reino: se levantan los caídos, el debilitado es fortalecido, así como usted y yo cuando tal vez llegamos a esta casa veníamos desarmados, y aquí el Señor se ha encargado con sus lazos de amor y bendiciones de volvernos a armar, hermano, como que éramos rompecabezas algunos. Yo no sé cuántos venimos aquí realmente dañados, y cuando entramos en la atmósfera del reino y empezamos a recibir esas bendiciones, arrepentimiento, conversión, regeneración, amado hermano, empezaron a venir los réditos de bendición. Pues que algunos veníamos tronados, hermano, usted venía tal vez así con la bolsa como la cargo yo hoy, mire. Y hoy dice: Padre, tantas bendiciones que me has dado. ¿Por qué? Porque has aprendido a abandonar y a vivir en la dimensión del reino. ¿Cómo se vive en el reino? Regresa hacia atrás y examina qué es vivir en el reino. Mire, es palabra revelada, abundancia. Esa es la diferencia. Pastor, ¿por qué al hermano le va tan bien? Venimos al mismo tiempo en la iglesia, pastor. Mire, yo sigo pasando el Niágara en bicicleta, y este hermano, Padre de la gloria, hermano, ya hasta 10 terrenos compró. Ahora es empresario.
Tiene una flota de 50 motos repartiendo comida en Uber por todos lados. Córtale, mi chavo. Empresa de distribución de comida rápida, ¿verdad? ¿Por qué? Siéntate y examina. Tal vez él está habitando en el reino y tú no. ¿Por qué? Mire, paramos esto aquí y regresemos acá. ¿Por qué? Porque tal vez la manifestación de arrepentimiento en tu corazón muchas veces es escasa delante de Dios. No lo sé, examínese cada quien a sí mismo. Tal vez porque cada vez que tienes la oportunidad de compartir el evangelio con aquel necesitado no lo haces porque te da vergüenza decir que eres cristiano. El reino de los cielos es recompensa de espíritu. Posiblemente no estás buscando un nivel de intimidad constante delante de Dios y tu comunicación con el Espíritu Santo es escasa. Tremendo, hermano. Posiblemente tu actitud de justicia no está tan equilibrada como Dios quiere, porque todos los casos siempre que los examinas los llevas a tu favor y no a favor de quien los debes de llevar. ¿Se recuerda que hace unos domingos yo procuré enseñarle acerca de la operación de la justicia? Y muchas veces esperamos que cuando se habla de justicia, fíjate, Saulito, cada vez que hablamos de justicia queremos que la justicia opere a nuestro favor. Padre, que se haga tu justicia. Y el que sale beneficiado es el hermano en el asunto, ¿verdad? Y nosotros queremos que la cosa salga a nuestro favor, ¿verdad? Siempre, cada vez que se ejercita un juicio, yo quiero salir en caballo blanco. Así le llaman aquí en Guatemala. Y después de que el asunto se examina, siempre el que salió bien parado es la contraparte. ¡Ay, Señor, no hiciste justicia! Póngale pausa. No hiciste justicia. ¿No será que la justicia no era a tu favor, sino era a favor del otro? Entonces, una de las cosas es la enseñanza de arrepentimiento, la proclamación del reino, mire. El evangelio de la recompensa de espíritu y de persecución. Si tiene problemas, si anda alguien ahí atrás haciéndole la vida de palitos, tranquilo, está viviendo en el reino, si en el reino va a tener persecución. Sea justo. Y dice la Biblia, mire que todas estas bendiciones nos pueden alcanzar en la dimensión del reino. Mire, si hay caídos, familia caída, amigos caídos, o tal vez yo mismo estoy caído, vas a ser levantado si habitas en la dimensión del reino. Fortalecimiento, doble paga, bendición. Dice la Biblia que también existirá avivamiento, palabra en revelación. Otra de las manifestaciones en el reino es la unción. Mire, la formación de líderes maduros. El líder maduro ya no anda peleando con nadie, hermano. Ya el que maduró, ay, mire, ¿cuándo fue? Ayer me puse a ver uno pasa a veces los videos esos que pegan los hermanos en el Facebook, ¿va? Y había un chuchón así como de este pelo, mire, hermano, como que era San Bernardo. Y sale un chuchito, hermano, de esos toy. Así era. Se le tiraba la rata al chucho, hermano. Los dos eran, ¿verdad? Y uno dice, Señor. Y el otro solo lo olía y se hacía para atrás, hermano. Un bocado se lo comía. El que es maduro, diga conmigo, el que es maduro ya no anda peleando con nadie. Ahora entendí un refrán de mi papá, que no es Biblia. Quiero ser claro, no es Biblia. Pero digo yo, pues sí. Mi papá siempre me dijo, mire, mijo, tranquilo, hombre. Chucho viejo, latechado, me decía. El que ya es maduro, el que es crecido, no anda peleando con los chiquillos, hermano, hombre. Y el reino de los cielos es madurez. Sí, que el hermano está peleando conmigo. Pues, no pelees, hombre, tranquilo. Sí, como que esa chihuahuita va. No. Tomémonos un agua. No, porque vos me dijiste, me hiciste. ¿Ya te pasó?
Tómate tu trago aquí de horchata, pues. Ay. El reino de los cielos es madurez, hermano. Cuando un hijo, mire, hijos que están en proceso de formación, una de las manifestaciones de su madurez es dejar de andar contendiendo y peleando con quien no se debe. Van a contender contigo, pero tú no vas a contender con ellos. Yo siempre he procurado enseñar en esta casa: para pelear se necesitan dos. Siempre, toda contienda requiere dos. Y si el número 2 en la contienda soy yo, ahí nos vemos, aquí no hay nada, porque yo prefiero salir corriendo, más digan que aquí pasó y no que aquí ve. Pastor, sí, tu testimonio se muere cuando te empiezas a publicar en las redes y a pelear con medio mundo. Lo único que me está diciendo es que eres un niño, porque el reino de los cielos es de maduros. Entonces tal vez muchas de las bendiciones y las oportunidades del reino no llegan a nuestra vida por nuestra misma falta de madurez. Mire, yo le puedo pedir a usted un favor hoy como su pastor, con mucho respeto, como suelo hacerlo. Examine cuántos años tiene en el evangelio. 5, 10. Si tiene 2, 3 meses, pues gloria a Dios. Hasta berrinche le acepto que me haga aquí en el altar. No, ya tengo 2 semanas de haberme convertido y venga mi muchachito, pues no, está haciendo el... Si me lo hace el que tiene 10 años, lo meto a la oficina y lo cuereo, en el buen sentido de la palabra espiritual. Por favor, estoy hablando espiritualmente, en el buen sentido de la palabra. Qué abusivo, con razón se están yendo los líderes, si allá chicotazos los agarran. No, hombre, en el espíritu. Entonces a un niño de 2 semanas usted si le hace berrinche. Mire, yo no sé si usted tiene niños pequeños, pero los niños chiquitos cuando hacen sus berrinches, hasta risa le da uno y le da gracia. No sé si a usted le pasa, ¿va? Ay, tan lindo. Más duro grite, más duro. De gritar ningún niño. Así me dijo una vez el pediatra que llevé. Yo que no sé si fue a Pablo o Alejandra, lo llevé al pediatra. Ya mis hijos ya están grandes, ¿va? Y como en el pediatra usted lo lleva y le quitan toda su ropa, chiquillo, y lo pusieron en la pesa, ¿va? Y cuando lo pusieron en la pesa, yo creo que fue Pablo, y cuando lo pusieron en la pesa, como ya no tenía ropa, y lo sientan en aquella palangana de metal, hermano, sintió frío, digo yo, hasta los pensamientos. Y no paraba de llorar. Y uno de papá es alcahueta. No, mi amor, tranquilo. Ay, papito. Tranquilo, me dijo el pediatra, hágase para un lado. Que de llorar ningún niño se ha muerto. Hágase para un lado. Así me dijo. De llorar ninguno se me ha muerto, me dijo. Y era un doctor. Bueno, dije yo. Entonces los inmaduros son chillones. Entonces, mire, le puedo preguntar, ¿cuántos años tiene en el evangelio? ¿No será que ahí hay manifestaciones de carácter que usted ya no debería de tener y debe dejar de andar berrinchando, hermano, después de 5, 10, 15, 20, 30 años de evangelio? Tal vez las oportunidades del reino no están llegando porque no estamos muriendo. Pero el reino de los cielos es oportunidades, y una de las oportunidades es la madurez de los líderes. Eso me quiere decir que el líder que no madura no está en el reino, anda en cualquier otra cosa menos en el reino, porque una de las manifestaciones del reino es madurez. Otra de las manifestaciones del reino es que toda maldición es destruida en el nombre de Jesús. Entonces el reino de los cielos es una cultura, no es una predicación de vengan y entremos, porque usted va a escuchar mucha prédica allá afuera acerca del reino. Y le hablan de mucho, de casa, carro, sueldos, puntos. El reino de Dios ha venido y tú tienes que ser millonario. Ven y pacta, ven y dinero. Ya, hermano, Padre de la gloria, el evangelio genuino del reino es arrepentimiento, porque dice la Biblia, arrepentíos. Porque el reino de los cielos quiere decir que el que no se arrepiente no trae el advenimiento del reino. Y si el reino, yo no habito en él, me pierdo de todas estas oportunidades y bendiciones. Si usted tiene 5 años de estar en el evangelio, usted ya tiene que manifestar cierto nivel de madurez. Si usted después de 15, 20 años, mire hermano, usted que tiene hijos grandes ya de 20 años, y de repente usted mira a su hijo de 20 años que tiene este tamañito, usted dice, yo creo que hay algo raro, ¿verdad? Papá, dicen desde la otra habitación a los invitados, papá, ahí viene ya el muchacho. Y cuando sale usted mira salir así un chiquitío, dice, no hace sentido. Lo mismo sucede en el crecimiento espiritual.
Si usted es un recién convertido de semanas, meses, hasta 6 meses, digo yo, está bien, pues tolérenle sus berrinches, porque usted tiene que saber que cada oveja tiene un trato diferente. Y no porque al hermano le vaya de esa manera, le va a ir usted, porque tiene un nivel diferente de crecimiento, tiene un nivel diferente de relación con su pastor, con su padre, con su predicador, con lo que usted me quiera ver. O tal vez con el gordo que predica, qué sé yo. ¿Me entiende? Pero el reino es madurez. Si tiene 20 años de estar caminando en el evangelio, ya no se vale que sea de este tamaño. Y una de las manifestaciones de la madurez es aprender a ser prudente en la forma de conducir. Entonces, cuando hablamos de reino, no estamos hablando de casa, carro, sueldos, puntos y palabra profética y te voy a bendecir. No, el reino es arrepentimiento, conversión, regeneración para ir de regreso a la casa del Padre, con muchas manifestaciones y muchas prebendas y muchas bendiciones que quiero seguir enseñando en el próximo servicio, si Dios me lo permite. Te pregunto, ¿estás viviendo en la dimensión del reino? Porque hay una dimensión espiritual aperturada en gracia de parte de Dios para tu vida. No la desperdicies. Porque cuando Dios envía esa manifestación sobre tu vida y sobre mi vida, es para bendecirnos. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero el reino de los cielos es recompensa. Y para que una recompensa sea ejercitada, debe de haber sido ejercitada primeramente alguna actividad. Se busca recompensa, $5,000, pero para los $5,000 tiene que buscarlo y traerlo. Entonces estas recompensas vienen, pero para eso tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber conversión, tiene que haber regeneración, tienen que haber cambios internos. Examina, hermano, tal vez tú, con mucho respeto te lo voy a decir, por favor. Yo sé que a veces predicamos tratando de ser un poco amenos, pero quiero que tú examines. Si tienes más de 20 años de estar en el evangelio, examina si la posición donde hoy estás corresponde y empata el tiempo que tienes de estar caminando. Si tienes 10 años, examina tus actitudes y tu crecimiento espiritual, aunque sabemos que el crecimiento espiritual no necesariamente va pegado al tiempo cronológico de avance. Pero yo si miro a alguien ya con 20 años de congregarse con las mismas, perdónenme la expresión, con las mismas mañas, hemos hecho muchas cosas, menos morir. Pues el reino de los cielos es arrepentimiento, pero para arrepentirse tiene que haber reconocimiento de una falta. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiero rogarle que se ponga en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Porque es importante entender la dimensión del reino, amado hermano. Porque esa dimensión trae oportunidades de bendición grandes sobre cada uno de nosotros. Mire, el reino de los cielos es libertad. Ay, Padre de la gloria, esto ya no lo, que tal vez es importante entenderlo. Mire, el reino de los cielos es libertad espiritual. Por si alguien tiene ataduras o tiene cargas espirituales, si aprendes a vivir la dimensión del reino, vas a ver libertad en el espíritu para ti. Dice la Biblia, miren Mateo 12:28, si por medio del Espíritu de Dios yo expulso a los espíritus malignos, entonces el reino de Dios se acercó. Quiere decir que la manifestación del reino es liberación. Liberación a través de 3 elementos básicos, no los únicos, básicos: consejería, ministración y liberación. Eres libre en tu espíritu de opresión espiritual, en tu alma de ataduras de corazón, o tal vez en el cuerpo con alguna afección corpórea. Ya la parte espiritual almática afectó la parte corporal, pero el reino de los cielos es libertad. Por eso una de las cosas que nosotros vemos que viene como consecuencia de ese reino en nosotros es que somos sanados en cualquier dimensión donde vengamos afectados. El reino, hermano, es bendición, es una cultura. Por eso al apóstol Pedro le decía: tú eres de ellos, porque tu manifestación externa, la forma en la que caminas,
la forma en la que hablas, la forma en la que te conduces, nos dice que tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque Pedro habitaba en una dimensión, en una cultura. Ya cuando tú y yo habitamos en una cultura y vemos en la calle que de repente aventaron un motorista y cae, hermano, y solo está haciendo así, ya si tú habitas en la dimensión del reino, sabes que en automático te vas al oído. Yo no sé si eres cristiano, eres hijo de Dios, pero posiblemente esta sea tu última oportunidad. Arrepiéntate y convierte y acepta ahorita a Jesús en tu corazón. Acepto. Se lo ganó. No estuvo pensando. ¿Por qué? Porque ya habita en la cultura. Usted sabe lo que se hace porque esto es un habitante de la cultura del reino del Dios. Alguien que habita en la cultura del Señor, usted no le tiene que estar explicando el por qué tiene que dejar de decir malas palabras. Es una cultura, usted sabe que no edifica. Alguien que habita en la dimensión del reino, usted no le tiene que andar explicando por qué tiene que dejar de tomar. Se supone que ya habita en la dimensión, porque en la dimensión del reino somos enseñados a agradar el corazón de Dios. Así que si hoy necesitamos entrar en esa dimensión para agradar el corazón de Dios, quiero dejar el altar del Señor abierto en esta mañana, por si hay alguien hoy que necesite accesar a esa dimensión, sin preguntar el por qué, sencillamente necesita entrar en esa dimensión. Ven al altar y dile: Señor, tal vez me ha costado, pero hoy me pongo delante de ti, amado Rey. Toma tú el control de mi vida. Yo quiero ser un morador de tu reino. En esa dispensación, en esa dimensión, hay abundancia de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser moradores de la dimensión, Señor, del reino. Vivir en abundancia y en plenitud. Una vida en el Espíritu. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.